Creo que es un momento particularmente grave y quisiera situar de alguna manera nuestra reflexión pedagógica en el contexto de este momento grave. Los compañeros zapatistas han dicho que es una tormenta, que se avecina una tormenta. En realidad ya estamos en esa tormenta. Y esa tormenta exige repensar muchísimo en torno a cómo vamos a trabajar, a qué tipos de tácticas son las adecuadas en este momento frente al embate que ciertamente está sufriendo el sistema público educativo, pero además muchísimos otros sectores de la población, un embate que está despojando al país de sus recursos naturales, de sus tierras, de sus aguas, de sus recursos minerales y petroleros, etc. Para repensar esto, que es realmente estar situándonos frente a una guerra, se tiene que pensar en términos de estrategias y de tácticas. Y quisiera como que mantuviéramos esta metáfora, esta idea, al hablar también de la cuestión pedagógica. La cuestión pedagógica no es simplemente un adorno que necesitamos, es justamente el centro de un campo de batalla de muchos, donde tenemos que situarnos y pensar cómo trabajar. Es un arma lo pedagógico, es una forma de defender lo común en México. Y esto requiere también pensar la lucha desde una perspectiva más amplia que la sindical, más amplia que la partidaria. Pensar, como han dicho varios de los compañeros aquí, cómo hacer alianzas con otros sectores, cómo contrarrestar la campaña mediática y política que quiere reducir el movimiento a un grupo, un estado, a veces dicen, ¿no?, de maestros inconformes. O sea, esa es una de las primeras cuestiones que es un reto para la CENTE, a mi manera de ver. Y creo que justamente el trabajo pedagógico permite ir construyendo ese tipo de alianzas. Quisiera como centrar esto, bueno, obviamente estoy totalmente de acuerdo con hacer la crítica a esto que se llama reforma educativa, a estas leyes que han pasado en estos años y a las estrategias que se están utilizando para, algunos compañeros sindicalistas en los Estados Unidos lo llaman la deforma educativa, ¿no? Creo que hay que rebasar un poco la idea de que esta reforma educativa no tiene nada de educativo. Desgraciadamente se disfraza, digamos, de una reforma que es laboral y que es administrativa en su apariencia, y en todos los países del primer mundo, en muchísimos países del mundo, es justamente este tipo de reforma la que está transformando radicalmente los sistemas educativos. Es decir, tiene consecuencias educativas más profundas y más fuertes de cualquier reforma curricular o pedagógica que se pudiera haber inventado. Y tenemos que pensar muy bien entonces en ese sentido, cómo esta reforma sí implica la privatización de la educación. ¿Qué quiere decir eso, no? Un poco lo que yo había preparado para hablar con ustedes es pensar esto de privatización de la educación pública, ¿no? Es muy importante reconocer que no va a venir Slim a firmar un cheque y comprar el sistema educativo de México. O sea, ese tipo de privatización, como se hizo con teléfonos, con electricidad, o qué sé yo, no es lo que va a pasar, obviamente. ¿Quién quiere comprar un sistema que en el fondo no es redituable, como está un sistema que tiene muchísimos pasivos que cubrir?
Entonces, ¿cómo? Por eso también es tan fácil que las autoridades digan, no, no se va a privatizar. Lo dicen todo el tiempo, ¿no? Y por eso es tan importante para nosotros decidir exactamente qué quiere decir privatizar en el contexto de lo educativo. Hay varias formas de entender esto. Un primer sentido es bastante explícito, ¿no? Es decir, meter al sector al mercado libre, abrir escuelas privadas, lo hemos visto ya, sobre todo en el nivel medio y superior, pero también en la básica, tener sistemas de evaluación que ensalzan los resultados de la educación privada frente a la pública, que llevan a la población a confundirse y a apostar por ingresar, meter a sus hijos a escuelas privadas, etcétera. Y muchos de mis colegas dicen, bueno, ¿cuál es el problema? Eso siempre ha existido, siempre ha habido escuelas de oferta privada, ¿no? Y yo les contesto diciendo que en el pasado el sector de educación privada tenía otra lógica distinta. Mucha de ella tenía que ver, por ejemplo, con el proselitismo religioso o con propuestas pedagógicas específicas como lo freinetiano, lo Montessori, etcétera, competencias, etcétera, ¿no? Que no eran escuelas necesariamente pensadas para generar una ganancia comparable a lo que se tendría que obtener en la bolsa, por ejemplo. Ahora la lógica es totalmente diferente. Los empresarios lo han dicho explícitamente y si buscan en sus páginas web, tienen muy claro que el sector educativo es uno de los últimos que no han colonizado, al que no han entrado. Es un gran mercado que están visualizando para negocio. Es un lugar para generar específicamente ese tipo de ganancia. Eso es lo que ha cambiado fundamentalmente en el concepto de privatización al que nos estamos enfrentando ahora, ¿no? Por otro lado, antes lo privado era, le decían, complementario a lo público, ya que había recursos privados que permitían cubrir la demanda que no podía cubrir el sector público, el sector gubernamental, que agregaba pues recursos al esfuerzo nacional de educar a la población. Ahora, ¿qué pasa? Más bien lo que está pasando es lo contrario. La intención de privatizar es extraer recursos públicos para ganancia privada. Y esto es algo que está sucediendo obviamente en muchísimos campos. Por ejemplo, simplemente el campo de la cibernética, ¿no? Donde el discurso empresarial ha sido, bueno, realmente sí, hemos desarrollado toda una tecnología que ha permitido la comunicación global, etcétera, pero no se reconoce que el Internet fue un invento, un desarrollo hecho con recursos públicos, inicialmente militares, y que eso, al transferirse al sector privado, genera ganancias sobre recursos públicos. Digo esto porque es una especie de metáfora de lo que se está pensando. O sea, hay un patrimonio educativo en México que sí tiene un valor importante en ese sentido. Un patrimonio y un presupuesto, que es uno de los presupuestos más altos del sector público, que se quiere transferir a un sector privado en términos de ganancias, ¿no? Otra cuestión que muchas veces me objetan colegas es, bueno, como saben ustedes, la reciente reforma no habla de privatización, habla de mucho de evaluación, mucho de elevar la calidad de educación. Entre paréntesis, en todo el mundo estas reformas que llevan como
punta de lanza un sistema de evaluación, un sistema de exámenes nacionales en todo el mundo, se venden con el discurso que escuchamos ayer de nuestras autoridades de elevar la calidad de la educación. En ningún país del mundo se ha mostrado que una reforma basada inicialmente en evaluaciones de este tipo eleva la calidad de la educación. Es absolutamente comprobable, estadísticamente lo pueden plantear así. Por ahí no va la intención de entrar con evaluaciones. A veces yo lo que comparo un poco esta idea de la privatización actual con lo que pasó durante la colonia en México. Ustedes todos seguramente aprendieron que hubo un momento de encomiendas. Las encomiendas eran así como permisos para explotar el trabajo y el tributo que se dieron a los primeros conquistadores, ¿no? Definiendo ciertos territorios que les correspondían, no solamente en términos de recursos, sino también en términos de mano de obra. Luego hubo repartimientos. Los repartimientos tenían otra lógica. Con los repartimientos a los colonizadores españoles, lo que se pretendía era obligar a las comunidades a comprar determinada cantidad de productos. Se monetarizó así todo el esquema y se obligó a esas comunidades a salir en busca de trabajo, liberando la fuerza de trabajo porque necesitaban generar ingresos monetarios para responder a la compra de determinados productos. De alguna manera esto también pasa en las escuelas. O sea, ahorita lo voy a tratar de traducir a términos más concretos, pero la lógica del asunto es cómo generamos una situación en que las escuelas estén obligadas a comprarnos cosas, ¿no? Claro, lo que más les interesa es vender grandes cantidades, por lo tanto, venderle a la SEP para todo el país, las tablets, equipo como la enciclomedia, etcétera, etcétera, ¿no? Qué fácil hacer un mercado libre así, ¿no? Un mercado disque libre que realmente lo que obliga es al Estado a comprar masivamente para todas las escuelas sin la intervención de la opinión de los maestros o de las comunidades o de los estudiantes determinados insumos. Ese es el tipo de privatización que se está generando. Es cómo nos hacemos de esos recursos públicos destinados a la educación, abriendo ese mercado para vender nuestros productos. No se van a hacer cargo de las escuelas de esa manera. Otro sentido, pero no me voy a detener mucho en esto, en que se puede entender la privatización, es mercantilizar, convertir en mercancía el bien cultural. Ya lo hemos visto en muchos sentidos, es decir, lo más evidente, digamos, es vender certificación escolar como si fuera garantía de un nivel cultural, certificación a diferentes niveles escolares, obviamente de la educación básica, pero ahora cada vez más estudia en Canadá, ¿no? Entonces tu certificado de inglés dado por una empresa canadiense es lo que tiene mayor valor. Ese es un tipo de mercantilización del bien cultural. Hay muchos otros ejemplos en ese sentido, ¿no? La buena noticia en esto, teóricamente, es que la cultura y la educación, el conocimiento, es inherentemente resistente a la mercantilización. No es como el agua o la tierra. La reforma agraria, por ejemplo, del 93, lo que hizo fue privatizar el bien público de las tierras ejidales. Y ya se está viendo en todo el país cómo se han vendido estas tierras
con el fin de obtener dinero para ir a trabajar al otro lado, ¿no? Por ejemplo. Cuando es tierra, cuando es agua, cuando es un bien de consumo, la mercancía, si se le quita a uno, se le da a otro, el primero ya no lo posee, ya no lo tiene. En el caso de la cultura y del conocimiento, se dan cuenta que nosotros, maestros, podemos dar ese conocimiento a otro sin que se nos reste a nosotros. ¿Ven? O sea, podemos apreciar un evento cultural como el que acabamos de ver, que es parte del patrimonio, por cierto, educativo nacional que debemos defender todos. Eso se comparte sin restarle nada a nadie. El trabajo que hacemos a diario con los chicos en las escuelas es inherentemente resistente a la mercantilización, al proceso de privatización. Y ahí es donde está nuestra fuerza, ahí es donde está nuestra fuerza en el trabajo cultural, en el trabajo educativo. Estamos trabajando con algo donde el hecho de compartir permite acrecentar el conocimiento, permite ampliarlo. No es, como dicen, un juego de suma cero, ¿no? Se lo doy a otro, se lo quito a mí. Entonces, este proceso de privatización lo que está haciendo es tratar de convertir eso en una mercancía por una vía ficticia, ¿no? De los papeles, los rankings, los exámenes, etcétera, juegan un papel crucial en eso, porque ya no van a decir es un conocimiento que es público, es de dominio común para todos, sino van a decir, a ti sí te doy la calificación máxima como escuela, como maestro, que te distingue de otro que no lo obtuvo, ¿no? Es en ese sentido profundo que se está tratando de convertir en el sentido capitalista del término en mercancía toda nuestra materia de trabajo. Y ahí incluyo no solamente la educación, sino también todo el trabajo de investigación que hacemos quienes queremos acrecentar el conocimiento sobre nuestros procesos y prácticas educativas, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa esto que es más como teórico en el cotidiano? ¿Dónde están estas señales de que se está privatizando? Y aquí tengo una larga lista que no sé si voy a tener tiempo de leer, pero se los voy a leer muy rápido y cada quien agregue desde su propia experiencia en esto. Ya he mencionado algunos, como las compras masivas por la SEP de materiales didácticos adicionales de dudosa calidad y utilidad que rápido se vuelven obsoletas, ¿no? Y todo esto se presenta como si fuera modernización, como si fuera avance pedagógico, como que viene a solucionar con recetas mágicas. ¿Qué ejemplos? O sea, la prueba de rapidez, de velocidad de lectura, por ejemplo, a la que nos obligaron todos, ¿no? Bueno, no sé cuánto les costó a eso, pero fue una de las condiciones del Banco Mundial para dar dinero al gobierno, ¿no? Cuestiones que son efímeras, ¿no? Pues se olvidaron de eso y ahora viene otro, y ahora viene otro, y ahora viene otro. Y hay todo un mercado en torno a la SEP que ocupa el tiempo público de las autoridades de la SEP, porque tienen que atender a ver qué vamos a comprar para las escuelas, ¿no? El tiempo del servidor público se dedica a atender y beneficiar esos negocios privados, ¿no? Todos tenemos ya la experiencia también de lo que está pasando en las escuelas en términos de los apoyos de recursos, los apoyos a recursos necesarios simplemente para sobrevivir, para tener limpios los baños, para tener papel, para tener posibilidades de tener ciertos materiales, ciertos libros, etcétera, etcétera. Se están restringiendo los apoyos monetarios a las escuelas y las dos cosas que se metieron a la ley para permitir esto son dos frasecitas que casi pasaron inadvertidas. Ya los han detectado muchos de ustedes, pero son dos frasecitas y casi inocuas
que le pensaron muy bien los legisladores, ¿no? Primero, las cuotas voluntarias, con la frase de no se puede negar la educación a ningún niño por no pagar esta cuota llamada voluntaria. En todo el mundo esta ha sido también una de las puntas de lanza y es una de las maneras en que se logra un acuerdo entre padres de familia para volver obligatoria una cuota en los hechos. La otra es la llamada autonomía de gestión. Esa autonomía de gestión yo la traduzco a que les vaya bien, rásquense con sus uñas. Y tiene poco que ver con el sentido profundo de ese término autonomía que debiéramos traducir en otro sentido, el cómo realmente hacer una educación de calidad sin pedirle permiso a nadie. Obviamente hay muchas tradiciones en las que los padres de familia han apoyado la construcción desde siglos de la educación pública en México. Y eso también mis colegas me dicen, no, pero pues que las cuotas voluntarias siempre han existido, si hasta han pagado las construcciones de las escuelas, han hecho todo tipo de tequio, como lo que están haciendo ahora para dar comida, por ejemplo, etcétera, ¿no? Aquí quiero hacer un énfasis en cómo tenemos que tener muy claro conceptualmente la distinción entre ese tipo de colaboración de los padres de familia, que es una tradición fuerte. En Oaxaca le llaman tequio, por ejemplo, en otros lados tiene otros nombres. ¿Cómo distinguir eso de la cuota voluntaria que se está tratando de instalar ahora o que ya se ha instalado? Por un lado, esa tradición de apoyo de los padres de familia a las escuelas ha sido regida por decisiones propias de los padres de familia, de toda la comunidad. En el mundo rural, sobre todo, no se hace una contribución o una construcción en la escuela que va a significar una erogación en cuanto a trabajo o en cuanto a dinero de los padres de familia sin un acuerdo pleno de parte de ellos. Ahora el asunto viene muy distinto, porque las necesidades llamadas de la escuela vienen definidas desde arriba e impactan en los padres de familia. Y un ejemplo claro lo tenemos con los equipos de cómputo en ciclo media, que se dan como si fueran una gran regalo del gobierno y que, bueno, en mi experiencia, por lo menos lo que he visto es que implican tener que o adecuar o construir un salón seguro, un salón generalmente con herrería para que no se roben el equipo, con chapas especiales, con cortinas, con electricidad, con internet, con una gran cantidad de cuestiones que se cobran obviamente a los padres de familia en el supuesto de que ese equipo va a hacer mejor la educación de sus chicos. A mí se me conoce un poco como reaccionaria porque he estado hablando mucho en contra de los TICs y aquí tengo a mi lado a alguien que es un experto en usarlos de manera positiva, pero mi objeción no es a la tecnología en sí, sino a quién decide cuándo y cómo se usa y se adquiere, que es muy distinto, ¿no? Es decir, si realmente hay profesores y cada vez hay más que quieran integrar la utilización de los tablets, etcétera, a su práctica, perfecto, que se trabaje desde ahí, desde abajo, como han dicho. Pero por otro lado, esta decisión masiva de regalar TICs que van a ser obsoletos en unos cuantos años y que crean una forma de enganchar a los chicos en toda una red de comunicación de muy dudosa calidad, es a lo que me parece que hay que pensar muchas veces cómo se enfrenta. Otras privatizaciones a veces
cuentan con la complicidad de todos nosotros como maestros, ¿no? Por ejemplo, el trabajo es duro de ser maestro, es muy difícil. Yo soy de las primeras que he defendido y reconocido lo tremendamente difícil que es el trabajo de ser maestro del grupo, sobre todo en educación básica. Entonces es muy fácil que las ONGs y las fundaciones lleguen a la escuela y digan, ah, pues yo te cuido a los niños un rato, ¿no? Y ya están Save the Children, la Fundación Coca-Cola, Alegría y Pedagogía, Mexicanos Primera, asociaciones bíblicas, etcétera, etcétera, que están invadiendo el espacio público de las escuelas. Muchas veces con consentimiento de las propias escuelas. También es una forma de privatización que está sucediendo, ¿no? Se están generando también en ese sentido modelos distintos de buenas prácticas, muchas veces traídas de otros países de lejos, etcétera, pero que también empiezan a fragmentar y a diversificar de maneras poco previsibles lo que es el contenido de la educación básica en nuestro país, ¿no? Ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero es una de las preocupaciones que también hay, y que esto viene también aunado al embate de las editoriales privadas contra los libros de texto. Yo soy defensora del principio de que sí debe haber un libro de texto único, público, nacional. Y muchas veces esto se me ha criticado a mí porque dicen, no, pero ¿cómo? Si eso viene del Estado y es reproducción de la ideología del Estado, etc. Ok, quítenlo y se va a inundar de textos elaborados en otros países. Y lo primero que va a desaparecer es la historia de México, por ejemplo, que ya no está en las pruebas, en los exámenes internacionales y que no se considera un conocimiento central. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Con estas reformas, y creo que, bueno, yo quisiera como que tuviéramos conciencia de mirar más allá de las fronteras de México, no solamente porque hay muchas otras experiencias muy interesantes que nos sirven de armas en este debate conceptual. Voy a mencionar simplemente una que coincide con mucho de lo que han dicho los compañeros. Finlandia, que es tan traída y llevada como el gran país que sorprendió a los evaluadores, ¿no? Resulta que para el secundario y la prepa acaban de aprobar una reforma muy interesante que va en la dirección de lo que han planteado los compañeros de la sección 10, de quitar las asignaturas y armar programas en torno a temas comunes interdisciplinarios, ¿no? Pero lo más interesante de esto es que es una reforma planeada con mucho tiempo. Ya llevan años armando consenso entre los profesores en este sentido. Y son profesores que se han formado por asignaturas y que muchas veces defienden, ¿no? Pero ¿cómo vamos a quitar geografía? Porque yo soy geógrafo, etcétera, etcétera. Igual que acá. Es muy difícil ese tipo de reforma. Entonces, ¿qué es lo que están planeando? 5 años de preparación antes de declarar este plan de estudios como normativo, ¿no? Es decir, primero se va a la formación docente y después se va a la reforma curricular y hasta después a la evaluación. ¿Se dan cuenta que nuestra reforma va justo al revés? ¿No? Primero evaluamos, luego decimos a ver qué diablos van a enseñar y bueno, la formación docente no importa porque eso se va a medir en los exámenes y qué sé yo, ¿no? Es justo lo contrario, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en este sentido de privatización en otros países? ¿Y por qué estoy yo así como advirtiendo de que lo que se viene es mucho más grave que una simple reforma administrativa o curricular o laboral?
Lo que pasa en otros países, y lo he visto y lo he leído sobre muchísimos países, es que una reforma que lleva de alguna manera por la delantera un sistema de exámenes y de evaluación, lo que necesariamente sucede, porque no hay otra, si tú tienes un examen que clasifica de mayor a menor, algunos quedan en lo menor. No hay forma de que todos saquen 100, pues, ¿no? Entonces se genera un ranqueo de las escuelas, un ranqueo de los maestros. Y obviamente los recursos no van destinados a igualar a los que están en la peor situación con los que están en la mejor situación. Los recursos están yendo a favorecer a los que sacan el mejor ranking, la mejor calificación. Y a los demás, para afuera. Para afuera los maestros, cerramos esas escuelas porque no están cumpliendo con los estándares mínimos. Esto ha llevado a cierres de escuelas, como bien lo saben, en muchísimos países. En los Estados Unidos se han cerrado las escuelas justamente en los barrios más pobres, ni siquiera en los más pobres, en barrios de obreros, por ejemplo, de las fábricas automotrices, que ya están en quiebra, y que esos barrios estaban situados cerca del centro de las ciudades, y por lo tanto los intereses, obviamente, de desarrollo de las ciudades, de construcción de edificios de lujo, quieren esa propiedad. Se cierran esas escuelas. ¿Qué pasa con los niños? Se les ofrece llevarlos en autobuses a escuelas consideradas buenas, pero que están en otro lugar. En otro lugar donde los niños, por ejemplo, si son afros, enfrentan una discriminación tremenda en otros casos, en otros lugares, ¿no? A veces incluso de violencia. Entonces, en esos sistemas, ¿qué es lo que está pasando en las famosas escuelas charter, que se han mencionado mucho? ¿Qué son las escuelas charter? Son escuelas privadas de ganancia con subvención de recursos públicos. Y la alternativa que se les ofrece a los niños es inscribirlos en escuelas privadas charter de este tipo, que manejan empresas de todo estilo, generalmente con unas disciplinas muy férreas, etc. Y quedan unas escuelas para los que de plano no tienen lugar en ninguna de estas dos opciones, escuelas públicas de alta calidad o escuelas charter, y donde se van todos los niños problemáticos, sea por disciplina, por problemas de aprendizaje, por X razón, ¿no? Entonces se está generando una polarización tremenda en el sistema educativo, mucho más de la que de por sí existe en cualquier sistema educativo. Otro ejemplo que les quisiera compartir es lo que pasó en Sudáfrica después del apartheid, donde supuestamente iba a haber integración de la población africana nativa con la población blanca después de una separación tajante entre los dos grupos. Y lo que sucedió fue un ranqueo de las escuelas A, B, C. Las A pueden tener toda libertad de establecer sus propias cuotas en acuerdo con los padres, y obviamente establecen cuotas muy altas. Las C tienen prohibido establecer cualquier cuota porque se supone que el gobierno tiene que ofrecer educación gratuita a todo el mundo. Entonces, la polarización en términos de recursos, en términos de calidad de las escuelas es clarísima, ¿no? Y se abre un espacio entre estas dos escuelas públicas para las escuelas privadas, las escuelas que ahora llamamos patito, que son las escuelas que generalmente tienen una subvención, ya sea de fundaciones o religiones, etcétera, y que pueden cobrar menos que lo que cobra la cuota voluntaria de las escuelas públicas de calidad. Y ellos son los que captan una población pobre, pero que dedica recursos a la educación de sus hijos.
Esa es una realidad en muchos países y es el tipo de cosa que puede estar pasando en México, donde yo lo veo más peligroso justamente, y esto tiene que ver con la evaluación de los maestros, es en el mundo rural mexicano. Como ustedes saben, todavía tenemos miles y miles de pequeñas comunidades donde hay escuelas multigrado, unitarias, con maestros generalmente que pueden y quieren vivir en esas comunidades atendiendo a los niños muchas veces hablantes de otras lenguas en nuestro país, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que tienen más dificultad en presentar los exámenes a maestros? Justamente los maestros que vienen y que atienden esa población rural. ¿Se va a correr a todos esos maestros o qué va a pasar, ¿no? ¿Y quién los va a reemplazar? A las personas egresadas de muchas de las universidades privadas que no tienen opciones laborales porque no hay empleo en México, les va a parecer que una plaza de maestro es muy atractiva y se supone que van a tener que ir a esas comunidades. Yo dudo mucho que lo hagan, creo que la perspectiva, ojalá me equivoque, sea de cerrar las pequeñas escuelas rurales y de multigrado y de obligar a los chicos en todas esas comunidades a trasladarse a pueblos donde se les ofrezcan opciones de escuela privada o completa, etc. Entonces, parte de la lucha es justamente conservar ese sector tan importante de nuestra escuela pública. Bueno, tengo muchas más cosas que decir, pero ya se los ofrezco por escrito. No sé si ya se me acabó el tiempo, pero sí quería ver un poco cómo pensar nuevas estrategias y tácticas frente a esto. Celebro las que han planteado aquí los compañeros, creo que es muy importante armar en plural alternativas y proyectos. O sea, creo que en esta discusión sobre qué va a proponer pedagógicamente la CENTE es necesario pensar en un poco distinto a lo que se pensó, por ejemplo, en el sexenio pasado frente a la modernización educativa, etcétera. ¿Por qué un poco distinto a esa estrategia? Porque no... O sea, lo que va a pasar es una transformación fuerte del sistema educativo, una transformación desde arriba. Gramsci nos advirtió eso, Gramsci decía, aguas con el transformismo de arriba. El discurso de la transformación tiene doble filo. ¿Quién está transformando y cómo, en qué dirección lo están transformando? Y frente a eso, la consigna de defensa de la educación pública también implica valorar lo que se hace en nuestro sistema educativo, valorar todas las alternativas que se han generado. Y es en parte lo que ha sido mi propósito desde la investigación ahora también. Gramsci mismo decía, el inicio de una postura crítica, dice, es hacer un inventario de lo que sí tenemos, hacer un inventario de los valores que sí tenemos. Se mencionó, por ejemplo, el normalismo. Hay que tener cuidado un poco con esa consigna porque hay maestros normalistas que no son maestros. Bueno, antes se decía así como maestros con título maestros sin título y títulos sin maestro, algo así me decían los compañeros hace mucho. Pero también yo considero maestros los que realmente se están fletando frente a grupo en serio, ¿no? Pero también hay que rescatar lo que ha sido el patrimonio del normalismo en términos de creación de una forma de trabajar en nuestras escuelas que es muy importante y que es diferente a lo que pueda haber en otras partes del mundo, ¿no? Yo he estado en muchos países donde he observado escuelas y puedo valorar cosas, por ejemplo, que no existen en las escuelas de París. Por ejemplo,
la fuerte tradición de enseñanza de las ciencias, la fuerte tradición de la enseñanza de historia, no solamente de México, sino del mundo, la fuerte tradición de un ambiente afectivo con nuestros chicos, que no existe en otros países, aunque lo parezca raro. Y obviamente la muestra de lo artístico y lo cultural que vimos hace rato también es parte de ese patrimonio que hay que defender. Es más, hasta los héroes tan denostados en muchas de las críticas a la educación, ¿no?, y a la enseñanza de la historia, yo veo que acá están todos, en los murales, la tradición de los murales, qué sé yo, hay mucho que sí hay que rescatar, y que hay que rescatar sobre todo es el trabajo pedagógico cara a cara con los chicos, el trabajo de la palabra oral, que ahora está tan metida en entredicho y en peligro justamente por las tecnologías, ¿no? Todos estamos así como hartos de ir a una comida con alguien que viene, con todos que están con sus hipones, como dicen, comunicándose con quién sabe quién y no están cara a cara con uno, pues. O sea, ese es el corazón del trabajo pedagógico. Y los empresarios quisieran quitar ese corazón porque es peligroso que nos comuniquemos realmente oralmente, ¿no? Y lo quisieran quitar, y el discurso es armar un sistema educativo en base a tecnologías que puedan sustituir al trabajo del maestro, ¿no? Entonces tenemos que empezar a realmente valorar ese trabajo de fondo, no caer en las provocaciones del panzazo y de la satanización del magisterio, que he visto muchas veces que los propios maestros se la creen, ¿no? Y los propios maestros se la echan en cara a sus compañeros maestros, pues, ¿no? En ese sentido también me parece excelente hacer este tipo de alternativas que se están haciendo, ¿no?, por las secciones del la CENTE, pero tengan mucho cuidado de que eso no se vuelva una manera de satanizar y demostrar quienes no lo usen y quienes estén probando desde sus propios recursos otras formas de comunicarse con los niños, sean porque son medio poetas y ponen a los niños a trabajar poesía, o porque son locos de la matemática y entonces trabajan o sea, hay una gran riqueza de alternativas y de esfuerzos de todos los docentes en ese sentido, ¿no? Pero son diversas. Homogeneizar eso es algo que pretende el Estado, no lo pretendamos nosotros desde otra postura. Y yo sé que esto es algo muy debatible, que lo iba a plantear aquí, pero quiero respuestas porque sé que también es muy importante que el magisterio disidente diga sí tenemos propuesta. Entonces, ¿cómo hacer para que esa propuesta que se haga deje el espacio de incorporar y de integrar y de valorar la diversidad, no solamente cultural de este país, sino también la diversidad del trabajo docente de los maestros? ¿Qué es lo que se le puede pedir al Estado? ¿No? Un poco, a mí me preocupa un poco estas propuestas legales, de acuerdo, se tienen que hacer, pero recuerdo lo que pasó con la educación socialista en México. Lo tomó el Estado y lo mató, y lo que quedó de la reforma del 34 fue solamente un fortalecimiento tremendo del Estado federal en el ámbito educativo, ¿no? Es decir, no es necesario pedirle al Estado lo que nosotros queremos hacer, sino pedirle al Estado los recursos y las condiciones materiales y estructurales que permitan que los maestros desarrollemos nuestro trabajo pedagógico de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo hacer ese tipo de ajuste en nuestras tácticas y en nuestras estrategias de lucha? ¿Cómo pensar
Por ejemplo, que todo esto se enmarca en una estrategia de embate, de guerra. Una de las cosas que también he planteado muchas veces es que parte de eso es todo el discurso en torno a la violencia en la escuela y al bullying. Yo me opongo totalmente a ese discurso, creo que es una forma de criminalizar niños, que tenemos nosotros otras maneras de ver esos problemas que surgen entre niños en términos educativos y no en términos de la legislación que está criminalizando la protesta social y la juventud en este país.